En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Al escuchar el Evangelio de este segundo domingo de Adviento, puede darnos la impresión de que San Juan Bautista sospechase, desconfiase de nuestro Señor Jesucristo, y que la intención que tiene al mandar a sus discípulos a preguntarle a Jesús si Él es el Mesías o tenemos que esperar a otro, o hay que esperar a otro, sea fruto de esta duda, de esta incertidumbre. Los exegetas y simplones así lo interpretan. Juan, un profeta apocalíptico que anuncia el juicio inminente de Dios, que dice que el hacha ya está talando el árbol, ve fracasada su misión, está en la cárcel. Ese Mesías juez temible no llega. Jesús anuncia un reino de paz, un reino de amor. Incluso estos exegetas modernos, que tristemente pues en estos días circulaba, ¿verdad?, un comentario de uno de esos evangelios comentados, el de San Pablo, ¿no?, que normalmente pues cada año lo hace un hereje mayor y dice estupideces más grandes, ¿no?, porque piensan que pueden decir cosas nuevas, henchidos de su propia soberbia. Hay que ir a quienes interpretaron el evangelio, y son los apóstoles, los padres de la Iglesia, los teólogos, porque la Sagrada Escritura no se puede leer fuera de la fe. La Sagrada Escritura hay que leerla en la fe de la Iglesia. La Sagrada Escritura hay que leerla en las mismas fuentes, lógicamente, de la tradición. Los padres de la Iglesia que comentaron abundantísimamente todos los libros de la Sagrada Escritura. Los teólogos que explicitaron todas las enseñanzas de los textos sagrados. Bueno, estos exegetas modernos incluso llegan a contraponer la persona de nuestro Señor Jesucristo y la de Juan, como si fueran contrarios o antagónicos, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. ¿Qué dicen los padres de la Iglesia? ¿Qué dicen los exegetas católicos verdaderos? ¿Por qué Juan envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús? ¿Porque no tuviera fe? No. ¿Por falta de esperanza? Tampoco. Juan percibe en sus discípulos un apego a su persona y una cierta envidia hacia el anuncio que Jesús realiza y el grupo de discípulos que se está formando en torno de él. La gente va detrás de Cristo nuestro Señor, abandona a Juan, que termina en una cárcel. Para curar su envidia, el precursor los envía para que el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo les haga reconocer aquel que es mayor que Juan, aquel al que Juan mismo señala como ecce agnus Dei, como el que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como aquel que Juan dice que existía antes que él, para que comprendan que es necesario que Juan mengüe para que Cristo crezca. La respuesta de Jesús es el cumplimiento del anuncio profético acerca del Mesías. Id y decidle a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia la buena noticia. Son las señales de que Cristo mismo se reconoce como el Mesías, el enviado, el Salvador del mundo. Y cuando les dice, id y decidle a Juan, le está diciendo, entended que esto se cumple en mi persona, como en otra ocasión lo hará en la sinagoga de Nazaret, tomando este mismo texto del profeta. Sin duda alguna, este episodio del Evangelio nos lleva a nosotros a preguntarnos, a interrogarnos, ¿a quién esperamos nosotros? ¿Qué imagen nos hemos creado de Dios? ¿Qué imagen nos hemos creado acerca de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dudamos nosotros acerca de las promesas de Dios?
¿Cómo está? ¿En qué nivel vivimos nuestra esperanza? Si vemos el mundo, vemos que todo está mal. Si vemos la Iglesia, todo patas arriba. Si vemos nuestra propia alma y nuestra propia situación, cuántos fracasos, cuánta desesperación, cuánto una y otra vez caer en los mismos defectos, en las mismas cosas, en los mismos problemas. Todo ello puede llevarnos a vivir sin esperanza o a vivir desesperados, desalentados, a reducir toda nuestra esperanza, mis queridos hermanos, no a los bienes eternos, sino a la comodidad y al bienestar en este mundo. Esperanza que se reduce simplemente a las cosas de aquí abajo. El apóstol San Pablo, en la epístola de la misa, nos exhorta a mantener la esperanza, recordando la Sagrada Escritura, que nos da ejemplo de paciencia y nos otorga el consuelo. Porque la esperanza cristiana se funda en la palabra fiel de Dios, que promete y cumple, pero que requiere el tiempo de su paciencia para con nosotros. Dios no es el Dios de la inmediatez, como nosotros hoy en día queremos esa inmediatez. Buscamos siempre resolver, adquirir, tener todo aquello que deseamos en el instante preciso, en el instante, en el momento. No somos capaces de esperar. El apóstol nos invita a mantener la esperanza, contemplando los ejemplos de la Sagrada Escritura. Principalmente vemos en las promesas aquella primera promesa del paraíso. Un descendiente de aquella mujer aplastará la cabeza de Satanás, nos librará de la condenación de la muerte y del pecado. Muy principalmente la promesa hecha a Abraham de ese hijo prometido y de esa tierra, purificado también con la prueba que Dios le exige del sacrificio. Esa promesa que a lo largo de los siglos mantiene el pueblo de Israel, mantiene en la fe, aguardando el cumplimiento de la palabra de Dios, que es fiel y no falla. A pesar de que en esa historia de salvación y a pesar de que en esta historia de Israel hay mucha infidelidad por parte del pueblo, hay mucho pecado por parte del pueblo, en esa misma historia de Israel hay mucho fracaso nacional, deportados a un lugar, derrotados en otro, y a pesar de ello la promesa se mantiene, y a pesar de ello los pobres de Yahvé siguen esperando en las promesas y en el cumplimiento que se realizarán en nuestro Señor Jesucristo, que se realizan en nuestro Señor Jesucristo. Mantengáis la esperanza, mantened la esperanza, nos dice el apóstol San Pablo. Y él mismo concluye su exhortación pidiendo al Dios de la esperanza que nos colme de alegría y paz viviendo nuestra fe, para que desbordemos en esperanza. El cristiano no se puede permitir vivir desesperado. El cristiano no se puede permitir vivir desalentado, porque nosotros creemos en el Dios de las promesas y en el Dios que es fiel y en el Dios que no falta a su palabra, pues Dios siempre cumple, Dios siempre es fiel, Dios nos da la garantía de credibilidad, Dios nos da también esa garantía de que cumple lo que nos ha prometido. Por eso podemos considerar también, y nos preguntábamos, ¿cómo está nuestra virtud de la esperanza? Virtud teologal infundida por Dios en nuestra voluntad, por la cual confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a ella, apoyados en el auxilio de Dios. Esto es lo que Dios nos ha dado en nuestro bautismo, esta virtud junto con la fe y la caridad, esta esperanza que nos hace esperar en Dios, solamente en Dios, no en nuestras fuerzas, que podremos alcanzar la vida eterna, ayudados, auxiliados por sus gracias. Esperamos la salvación
Y esto no es un egoísmo. Los luteranos calvinistas afirmaban que la esperanza de los católicos era una esperanza totalmente egoísta porque esperábamos un bien, que era la vida eterna. La Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, su magisterio, nos dice que no, que esperar en el cielo, esperar que Dios nos dé la vida eterna no es un acto de egoísmo, sino que es un acto de amor verdadero a Dios y un acto de amor verdadero a nosotros mismos, en ese cumplimiento del mandamiento que Cristo mismo resume: amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Esperamos la vida eterna y esto es un fin sobrenatural, porque las cosas de este mundo pasan y tenemos esperanzas humanas. Todos tenemos, el joven espera encontrar una novia, poderse casar, formar una familia. El empleado pues espera poder tener un trabajo digno o que no lo despidan. Todos tenemos unas esperanzas cotidianas de cada día. Pero la esperanza teologal nos lleva a poner nuestro pensamiento, nuestro corazón en los bienes eternos, en eso que no pasa, en eso que es para siempre y para lo que hemos sido creados, para gloria de Dios y heredar el cielo que Él ha preparado para nosotros. Esperamos con certeza que Dios nos salvará. Esa certeza que se apoya en la autoridad, en la palabra de Dios, si nosotros no ponemos obstáculo por nuestra parte. Dios es fiel, Dios es fiel. Podemos esperar en la salvación porque Dios salva si nosotros colaboramos, cooperamos y no ponemos obstáculos a la gracia, a este Dios que ahora en el Adviento se nos recuerda que quiere venir y viene a través de su gracia que se concreta en los sacramentos, en la Eucaristía, Jesús mismo, su cuerpo y su sangre que viene para ser nuestro alimento, en el sacramento de la penitencia, Jesucristo mismo que nos absuelve de nuestros pecados. Y todas las otras gracias actuales que el Señor nos da, también aquellas gracias de estado, según nuestra vocación. Dios es fiel, Dios no falla, Dios nos da a todos las gracias necesarias para poder salvarnos. Hay dos grandes pecados contra la virtud de la esperanza, y son por un lado la desesperación y por otro la presunción. Ambos están incluidos en los pecados que enumera Santo Tomás de Aquino como pecados contra el Espíritu Santo y que no se perdonarán: la presunción y la desesperación. Desesperar de nuestra salvación, pensar que Dios no puede salvarnos, que Dios no puede hacer nada con nosotros, que Dios no nos puede convertir de nuestro pecado y hacernos santos. Presunción, creer que nos salvaremos por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas y por nuestras propias obras. Dos pecados horribles y que Dios nos libre de ellos. Hemos de pedirle al Señor que venga y que nos salve. Así hay otros pecados también contra la virtud de la esperanza. Omitir durante nuestro día a día y nuestras jornadas, sobre todo en esos momentos de prueba, de tentación, en esos momentos en que experimentamos el fracaso humano, el acudir al Señor a través de la oración, el hacer actos de esperanza. Creo en Dios Padre, espero en Dios Padre, espero en Dios Hijo, espero en Dios Espíritu Santo, espero en la Santísima Trinidad, espero en mi Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Podemos pecar contra la esperanza por un apego desordenado a esta vida que Dios nos ha regalado, pero que sabemos que se termina, que se acaba, que esta vida está en función de la eterna, que no es un don para siempre. Ese apego constante a las realidades de este mundo y que se manifiesta de tantas formas, ¿no? Buscando continuamente, pues, en los médicos, en el remedio a lo que el mismo cuerpo va estropeando y se va degenerando, ¿no? O buscando en las riquezas la felicidad, en el tener,
Pecamos contra la esperanza también cuando tenemos un desordenado deseo del cielo. También se puede dar. Así somos las criaturas, así somos los hombres. Pecamos por defecto y pecamos por exceso. Pues también podemos tener un exceso de deseo del cielo. ¿En qué sentido? En que queramos vernos libres de los trabajos, de los sufrimientos, de las cruces de esta vida. Hermosísima es la anécdota de San Juan de la Cruz que celebrábamos hace unos días en nuestro calendario, cuando ya al final de su vida el Señor se manifiesta a San Juan de la Cruz y le dice: Juan, mucho has hecho por mí, ¿qué quieres? ¿Con qué quieres que te recompense? Y San Juan de la Cruz, en esa humildad y en ese profundo conocimiento del misterio de la salvación, le dice: Señor, no quiero más que sufrir y padecer por vos. Lo dice un santo, lo dice un hombre que ha experimentado el amor de Dios y que no hay otro camino para alcanzar la eternidad que los trabajos y sufrimientos de esta vida. Os suena seguramente, si habéis leído la historia de un alma de Santa Teresita de Jesús, su momento de conversión. Teresita era una niña en ese ambiente de su familia, la pequeña, podemos decir caprichosa, muy sensible, y el Señor realizó su conversión el año antes de entrar en el convento, en una noche de Navidad, volviendo de la misa del Gallo. Ella, que era hipersensible, que tenía esa cruz y que tenía que vivir con ella, quería sanarse, quería hacerse fuerte, y el Señor realizó ese milagro. Regresaban de la misa de Nochebuena y, como era costumbre, tenían pues los zapatos para los regalos del día siguiente. Su padre, que estaba cansado, agotado, dijo: menos mal que este es el último año. Su hermana Celina, conociendo la sensibilidad de la niña, que subió a la habitación a cambiarse, con las lágrimas ya brotando en sus ojos, le dijo: Teresita, no bajes, descansa y ya mañana verás los regalos. Pero Teresita sintió esa fuerza de la gracia interior, supo cambiarse de ropa, bajar, poner su cara alegre y gozarse ante su padre de aquellos regalos que le habían hecho. Teresita vio ahí el milagro, el poder, la salvación de Cristo nuestro Señor. Nosotros en este Adviento, mis queridos hermanos, hemos también de pedirle al Señor, porque muchas veces somos ciegos, porque muchas veces estamos cojos, porque muchas veces estamos sordos, porque muchas veces estamos muertos. Y Cristo viene a salvarnos. Él es el Mesías, no tenemos que esperar a otro. Él tiene el poder de curar nuestra ceguera, Él tiene poder de curar nuestra cojera, Él tiene el poder de curar nuestra sordera, Él tiene el poder de hacernos fuertes, Él tiene el poder de resucitarnos a la vida de la gracia. Por eso, desde el fondo de nuestro corazón, con la Iglesia, hemos de implorar en este santo Adviento a este Señor que venga a nosotros y con su brazo potente nos levante, nos cure, nos sane y realice en nosotros su salvación. Esa salvación que el Señor está dispuesto a hacer, esa salvación que el Señor, si nosotros no ponemos obstáculo por nuestra parte y mantenemos la esperanza, hará. Confiemos, pues, vivamos de esperanza, mantengamos la esperanza, y así como nos exhorta el apóstol, podremos vivir desbordando de esperanza en un mundo que la ha perdido, pero que nosotros, como luz del mundo y sal de la tierra, hemos de dar testimonio en este Dios que promete y que cumple. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.